El bim bili bombo lo podemos hacer una variación haciendo que la melodía pase alternamente de una mano a la otra, o sea, efectos estéreo. Bueno, en principio utiliza los mismos dedos, la, sol, fa, mi, re, do, ¿vale? Sabiendo que en el final tenemos que hacer esa trampa del re y el fa 2 y 3 seguidos, mi, sol a la vez seguidos, y aquí en la izquierda lo mismo, do, re, mi, fa, sol, la, 2, 3, 4, 3, 4, 5, no hay la, ya lo decíamos en la versión normal, y que luego al final cuando hacemos do, re, fa, hay que hacer 2, 3, 3, 4 y mi, sol. Pero más difícil porque ahora van alternando. Bueno, las dos manos haciendo picado. Si hemos estudiado los picados de muñeca, puede venir muy bien aquí hacer muñeca a la derecha, si no, de dedo, sin más. Notas cortas, no pulsamos a fondo los botones, tensamos bien el fuelle. Y ahora voy a hacerlo muy despacito para no liarme la coordinación. Estas canciones, si se ha hecho ya directamente la original, pues estas son de las pocas que se pueden estudiar a manos juntas directamente, juntas entre comillas, porque la dificultad precisamente estriba en cómo coordinamos una mano con la otra sin liarnos a la vez que hacemos los pasos. Pero merece la pena estudiar aparte, pues por ejemplo, el segundo sistema, primer compás. ¿Por qué? Porque no es do-do, sino do-mi. ¿Vale? Ese tipo de cosas se pueden estudiar aparte. La dificultad estriba en eso, que voy alternando manos, tengo que ir pensando en los pasos de dedos y a la vez luego en la recolocación aquí de las posiciones en los últimos 4 compases. Lo que estábamos haciendo a manos juntas de verdad antes a la vez, pues ahora lo mismo pero alternando. Es un poquito más difícil. Cuanto más rápido lo hagamos, bastante más difícil será.